Buenas tardes, estimados participantes. Dando continuidad al cronograma académico de encuentros síncronos del trimestre 2024-1, el día de hoy se lleva a cabo el tercer encuentro síncrono de la unidad curricular Psicología de la Personalidad 1. Quien les habla, la tutora Josbeli Vázquez. En esta oportunidad, este espacio de aprendizaje tiene como finalidad explicar la actividad sumativa 3, aclarar dudas de la misma y dar un breve resumen teórico acerca de la unidad 3, cuyo tema es integración de la personalidad. Para comenzar este encuentro, explicaré los detalles de la actividad sumativa 3, que en este caso consistirá en la realización de un portafolio digital en base al contenido de la unidad 3. La misma tiene como fecha de entrega la semana 8. Esto es a partir del lunes 11 de marzo hasta el domingo 17 de marzo, siendo la fecha límite el martes 19 de marzo. Recuerden que no hay prórroga para las entregas. El lapso previsto para consignar los trabajos es suficientemente amplio. Recuerden tomar las previsiones de entregar a tiempo considerando las constantes fallas del servicio eléctrico y de Internet. Ahora bien, vamos a centrarnos en la explicación de la actividad sumativa 3, la cual, como ya señalé, tiene como propósito evaluar el contenido de la unidad 3, que en este caso es el análisis de los procesos que inciden en la integración de la personalidad para el desarrollo. El tema en el que se va a profundizar se denomina integración de la personalidad, en el cual se ahondará en lo que son los procesos sociocognitivos, adaptativos, de autorregulación de la conducta y de identidad personal, fundamentado en los contenidos programáticos especificados en este núcleo temático 3 y con la intención didáctica de abordar los contenidos del mismo mediante una recopilación de trabajos. El estudiante debe elaborar un portafolio digital. ¿Qué es un portafolio digital? Es un tipo de expediente en el cual los estudiantes van a ir guardando sus trabajos, sus documentos, presentaciones, reflexiones, de acuerdo con un propósito determinado y en un lapso establecido en formato digital. Este portafolio va a permitir valorar las evidencias de aprendizaje de una manera interactiva. Los contenidos a desarrollar durante esta actividad sumativa 3 del portafolio digital de manera separada y con fines académicos, vamos a ver todos los procesos de integración de manera individual. Siendo así, el primer proceso a desarrollar es el de los procesos sociales en la integración de la personalidad, los procesos cognitivos, los procesos adaptativos, los procesos de autorregulación emocional, los procesos de autorregulación conductual y los procesos de identidad personal. En este momento haré una breve síntesis de lo que se debe ahondar desde el punto de vista teórico en cada uno de estos subtemas. Con respecto a los procesos sociales en la integración de la personalidad, estaríamos hablando de lo que es el desarrollo social y el desarrollo de la personalidad, que muchos autores coinciden como que son dos elementos de un mismo concepto psicológico. La sociabilización o la sociabilidad es un rasgo que la persona construye y esto se va desarrollando a lo largo de toda la vida. A través del proceso de socialización, los niños, los adultos, adquirimos creencias, valores y conductas que van a variar en función de la adecuación
a los contextos culturales donde nos estemos desenvolviendo. Es importante mencionar que cada cultura transmite a sus miembros un cuadro claro de definiciones de conducta para el hombre, para la mujer, para los niños, para cada edad y para cada función. En este sentido, podemos decir que la cultura se aprende. Siendo así, podemos afirmar que esta también es fruto de la educación. Y esta educación, en términos generales, consiste en transmitir las normas sociales de comportamiento y conjunto de valores de la sociedad global en el que la persona se desenvuelva. Pero asimismo, se acepta que la personalidad del individuo también va a ser modelada por la educación. Con respecto a lo que son los procesos cognitivos en la integración de la personalidad, aquí se va a profundizar en lo que son las teorías sociocognitivas de la personalidad, en la cual se destaca la importancia de la cognición en el funcionamiento humano, es decir, en los procesos motivacionales, emocionales y en la conducta desarrollada. Estas teorías proponen que los determinantes más importantes en nuestra conducta son los mediadores cognitivos o los pensamientos y las creencias que tenemos acerca de nuestro entorno y de nuestra conducta. Desde estas teorías, los factores cognitivos son relevantes por sus implicaciones motivacionales, cognitivas y emocionales. Se trata de valorar las experiencias previas a la conducta o expectativas, las expectativas de control sobre los refuerzos, la expectativa de autoeficacia, que esto es que la persona se sienta capaz de hacer y lograr las cosas, las creencias centradas en la ubicación interna-externa de la responsabilidad de la conducta y en la percepción de recursos para hacerle frente a las tareas y situaciones que se nos presenten de manera imprevista. Estas creencias son especialmente relevantes para la percepción de control sobre nuestras vidas, con el consiguiente valor adaptativo en muy distintas áreas como el rendimiento académico y social, nuestra condición de salud, todos aquellos estilos a través de los cuales afrontamos el estrés y la presencia de enfermedades, así como la manera en la que interactuamos en las relaciones interpersonales. Ahora, con respecto a los procesos adaptativos en la integración de la personalidad, estaríamos hablando que el proceso de adaptación en el ser humano se conforma a partir de un conjunto complejo y flexible de valoraciones y mecanismos, a su vez, de autorregulación y afrontamiento, dirigidos todos ellos a hacer posible el manejo de los diferentes sucesos que imponen al individuo un reajuste psicológico. El fin de la adaptación es, por lo tanto, mantener un equilibrio entre el funcionamiento normal de la persona y las características y requerimientos que se presentan ante las distintas situaciones. Con respecto a los procesos de autorregulación emocional en la integración de la personalidad, debe profundizarse en el hecho de que la autorregulación hace referencia a todos aquellos intentos deliberados de modular, modificar o inhibir acciones y reacciones con el fin de adaptarnos al medio y lograr una mejor gestión de la expresión emocional. La autorregulación emocional, de acuerdo a varios autores, es la habilidad que tenemos los seres humanos para poder gestionar y controlar nuestras respuestas emocionales. Esto es a través de la regulación de las experiencias físicas o psicológicas que se generan o minimizando y modificando la expresión externa. Para hacer esto posible, pues existen una serie de condiciones genéticas del entorno que deben propiciarse para poder lograr tener estrategias más adaptadas de autorregulación emocional. Esto es lo que ustedes van a profundizar en su portafolio.
Con respecto a los procesos de autorregulación conductual, debemos partir de que una de las características distintivas de los seres humanos es que se orientan hacia objetivos o metas que van a elegir en función de sus intereses y valores. Por ello, se podría afirmar que la mayor parte de la conducta no está controlada desde lo externo, sino que está autorregulada. Y esta autorregulación es un prerequisito crucial para el logro de las metas de acuerdo a lo que propone el autor denominado Bandura. Cualquier conducta dirigida a una meta, por sencilla que sea, requiere de capacidad de autorregulación, aunque este hecho se acentúa aún más si las metas son a largo plazo. En el proceso de dirigirse hacia las metas, las personas no solo tendrán que trabajar duramente, sino que será imprescindible que renuncien a recompensas inmediatas, resistan tentaciones, soporten frustraciones, inhiban respuestas automáticas, combatan hábitos de conducta muy arraigados y eviten distracciones hasta conseguir los esperados beneficios que se pospondrán hasta después de periodos de tiempo extensos. Esta capacidad de autorregulación es necesaria a través de todo el desarrollo del ciclo vital y se ha comprobado que se asocia con un gran éxito en la vida escolar, laboral y social, así como en la presencia de menor psicopatología. Por otra parte, cuando hablamos de una pobre capacidad de autorregulación, esto se va a relacionar con diferentes problemas personales y sociales, como el fracaso en la escuela, los trastornos de conducta y un amplio rango de patrones de conducta adictiva o antisocial. Recuérdense que este proceso de integración de la personalidad, estamos hablando de cómo se conforman o cómo se presentan todos los elementos en una persona que tenga un funcionamiento normal de la personalidad. Por último, y no menos importante, el último subtema a abordar es el referido a los procesos de identidad personal en la integración de la personalidad. Aquí es importante profundizar en lo que es el concepto de las crisis de identidad, el conflicto de la identidad, que de acuerdo a Erik Erikson es uno de los desafíos a los cuales nos enfrentamos todos los seres humanos durante la adolescencia. Y esto implica una dificultad del individuo para formarse una identidad definida de sí mismo que afecta la capacidad para tomar decisiones en todos aquellos aspectos importantes relacionados con la vida y en el futuro. Recordemos que la adolescencia en este caso es ese periodo de transición del ciclo vital, de dejar atrás la niñez para convertirnos en unos adultos funcionales. Por otro lado, se asocia que las alteraciones vinculadas con la disociación del autoconcepto suponen un fallo en la integración de la conciencia, memoria y la identidad que normalmente funcionan de manera unificada y que por alguna razón se fragmentan. Cuando hablamos de los procesos de identidad personal, también nos vamos a referir a dos grandes elementos que tienen que ver con el desarrollo afectivo de la personalidad, que es el autoconcepto y la autoestima. Cuando hablamos del autoconcepto, este está representado por el conocimiento que la persona tiene con respecto a sí misma, es decir, por el conjunto de creencias, percepciones, pensamientos y evaluaciones a los que recurre para describir sus características personales. El autoconcepto no constituye únicamente una estructura de conocimiento fija e impermeable a los cambios y experiencias de la persona. El autoconcepto también se puede articular de forma flexible y dinámica, dando lugar a una diversidad de representaciones contextualizadas de las características y atributos personales que al final constituyen lo que nosotros denominamos autoestima. Desde esta perspectiva, por tanto, sería posible hablar de múltiples yo's dependiendo de la situación específica con la que cada uno de ellos se conecta. ¿Cómo se va a realizar este portafolio? En este portafolio ustedes lo pueden hacer con distintas herramientas que pueden ser incluso utilizando PowerPoint, Google Drive. En la descripción de la tarea hay unos videos cortos de YouTube que les indican cómo
incorporar cada uno de los elementos en su portafolio. Cada estudiante debe diseñar una carpeta o portafolio en el que recopilará estrategias pertinentes a procesos sociales, cognitivos, adaptativos, autorregulación emocional, autorregulación conductual y de identidad personal en la integración de la personalidad. Siendo así, deben existir al menos 6 documentos que ustedes van a incorporar en esa carpeta o en ese portafolio para hacer bien sea sus presentaciones, sus reflexiones, sus mapas conceptuales o infografías. Recuerden que el portafolio es una estrategia creativa y ustedes son los que van a incorporar de qué manera van a desarrollar todos estos aspectos teóricos de esta unidad 3. ¿Cuál es la lectura base para el desarrollo de esta tarea? Pues los manuales de psicología de la personalidad que ya ustedes tienen disponibles y les sugiero que busquen cada uno de estos procesos en individual y lo comparen con lo que indican estos manuales de psicología de la personalidad. En la descripción de la tarea ustedes van a tener 4 enlaces a distintos videos de YouTube donde en cada uno de ellos pues se les va a señalar cómo se incorpora este portafolio en Canva, en Word, en PowerPoint. ¿Cuáles son las herramientas que también pudiesen utilizar que son de uso libre en la web para crear su portafolio? Google Sites, Evernote, WordPress, EduBlog, Weebly y por supuesto Canva. ¿Cuáles son las disposiciones de forma de esta actividad? Los resultados deben comunicarse por escrito en un documento de Word en el cual debe estar el link o el enlace que me lleve al portafolio digital o en el archivo generado de acuerdo al tipo de programa que usted decida utilizar. Eso sí, todos los documentos deben contener la portada institucional, el índice de temas a desarrollar, el link del portafolio virtual, bien sea en Drive, en Site o en la aplicación que les sea más accesible y las referencias bibliográficas. ¿Qué se va a evaluar en este portafolio? El contenido, es decir, que todos los subtemas planteados estén desarrollados de la manera adecuada, que este portafolio tenga una estructura, esté bien organizado y que siga la secuencia de temas. Además que se utilice un buen vocabulario, gramática y la ortografía. Se va a tomar en especial énfasis cómo está presentado y la creatividad que ustedes usen para realizar su portafolio. Mención aparte, el tema de las referencias bibliográficas, que es uno de los criterios de evaluación de la rúbrica. Como ya señalé, esta actividad sumativa del portafolio tiene como fecha de entrega a partir del lunes 11 de marzo hasta el domingo 17 de marzo, siendo su fecha límite el martes 19 de marzo, sin penalización en la calificación por entrega en esos 2 últimos días, 18 o 19. Recuerden que esta actividad, al igual que las otras, tiene una ponderación del 25% que luego representa el 100% de la calificación al final. Con esta descripción damos por concluida esta primera parte de la actividad síncrona. Recuerden que vamos a tener un resumen teórico donde se va a explicar de manera muy breve cuáles son todos los elementos teóricos que se deben desarrollar en todos estos procesos de integración de la personalidad. Muchas gracias por su atención.